Lo dicho, muchachos, ¿sí? Hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX tenemos un escenario convulso, ¿no? Vemos que las viejas estructuras sociales se derrumban por completo y al mismo tiempo vemos cómo los avances de la ciencia y de la técnica nos plantean nuevas posibilidades de crecimiento. Es decir, como todo tránsito de siglo, nos plantea la idea de una ciudad nueva. Y existen tres señores que intentan reconstruir, o mejor dicho, deconstruir la ciudad del futuro. Estas ideas marcaron época y a día de hoy es muy difícil zafarse de ellas. Digamos que su influencia ha sido tan grande que los tenemos presentes a día de hoy. Comenzaré con esta imagen, ¿no? Con esta, digamos, con este grabado de época que nos muestra un afiche que hace referencia a un proyecto utópico. El proyecto fue elaborado por Charles Fourier y se llama el falansterio. El falansterio, que creo que ustedes lo han revisado en una de las clases que hemos hecho, las clases virtuales, era una especie de cooperativa agrupada en un espacio concreto. Es decir, un grupo de trabajadores libres que se organizan en torno a un sistema productivo, que socializan la mano de obra, socializan el proceso productivo y también socializan los productos, las utilidades o, mejor llamadas, las ganancias de todo este proyecto. Digamos que este señor Charles Fourier junto a Robert Owen son los fundadores del urbanismo sin modelo. Para poder explicar un poco esto, les voy a apuntar unos cuantos datos que son, desde mi punto de vista, bastante interesantes. Por un lado tenemos a François Choay, que escribe un libro que se llama Urbanismo, Utopías y Realidades, y ella, digamos, divide el urbanismo en dos grandes bloques. Tenemos el preurbanismo y tenemos el urbanismo a secas, ¿sí? Dentro del preurbanismo tenemos el preurbanismo culturalista, el preurbanismo progresista, y luego tenemos el preurbanismo sin modelo, el cual estaba asociado a doctrinas o a ideales socialistas. Es decir, entender que el espacio urbano se convierte en escenario de lucha entre la burguesía y el proletariado, estas dos clases urbanas que nacen a finales del siglo XIX. Estas tres estructuras se repiten en el urbanismo, es decir, tenemos un urbanismo culturalista, tenemos un urbanismo progresista y hacia mediados del siglo XX, ¿no? La segunda mitad del siglo XX adelante, como es obvio, tenemos varias vertientes. Tenemos el urbanismo social, tenemos las tecnotopías y tenemos nuevamente el urbanismo sin modelo, que son aquellas doctrinas que están asociadas a ideales anarquistas. Como vemos, mediante este esquema podemos entender esa relación que existe entre un proyecto social y un proyecto urbano. Lo hemos mencionado hasta la saciedad en las clases, digamos concluyendo que un espacio urbano es el fiel reflejo de la sociedad que lo sostiene, lo cual le da ese carácter tan profundo y carga, digamos, de varias capas de análisis a los espacios urbanos en los cuales habitamos. Luego de haber explicado esta estructura, digamos, más o menos esquemática, volvemos a hablar de Charles Fourier. Nos plantea el falansterio como una suerte de cooperativa espacial que socializa todos los procesos de producción, desde la extracción de los materiales hasta su venta, lo cual plantea esta suerte de, digamos, conjunto, de colectivo, que intenta construir un proyecto en común. Y digamos que ese es el espíritu, digamos, principal o más puro de la ciudad contemporánea. Tenemos que tomar en cuenta que el tránsito de siglo también planteaba muchas reformas en el campo laboral. Vemos por primera vez en la historia a un grupo de trabajadores agrupados, sindicalizados, en búsqueda de condiciones dignas de trabajo. La lucha
por las famosas 8 horas de trabajo, que también lo hemos comentado en algún momento dentro de la clase. Vamos con nuestro primer referente. Si tienen un lápiz, un bolígrafo a mano, un papel, pues es momento de tomar nota. Tenemos al señor Soria y Mata y su ciudad lineal. Una propuesta publicada o planteada hacia 1886. Soria y Mata era un jurista madrileño, español, que, digamos, pensaba en una imagen distinta de ciudad. Se da cuenta que la urbanización, que el crecimiento de la ciudad está aliado o va de la mano de la especulación urbana. Es decir, grandes espacios de terreno o de predios que comienzan, digamos, a transformarse de ser rurales a ser urbanos, aumentan su precio y generan un foco de desarrollo muy concreto y bastante potente. Entonces, desde la crítica marxista del urbanismo contemporáneo, Soria y Mata podría ser considerado como el primer especulador inmobiliario, ¿no? Entonces, es no el fantasma, sino el diablo personificado, ¿no? Digamos, todos los males del urbanismo que vemos hasta el día de hoy, en teoría, nacen con este señor. Obviamente existen muchos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Digamos que es una reflexión bastante sencilla y poco profunda, pero nos ayuda a tomar posición, ¿no? Nos ayuda a tomar referencia de cómo se ha desarrollado la ciudad hacia este año 1886. En la imagen nosotros vemos dos esquemas bastante interesantes. Por un lado vemos una ciudad que, como su nombre lo dice, es una ciudad lineal, es decir, es longitudinal, y va organizando una serie de lotes, calles y manzanas en función a una vía principal. Esta vía principal tiene la sección, que es la imagen que tenemos en la parte superior. Vemos, por ejemplo, que Soria y Mata, al igual que Ildefonso Cerdá, incluye el tranvía como ese nuevo medio de locomoción que iba a transformar la estructura de nuestra ciudad. Lo hemos comentado también hasta la saciedad que Ildefonso Cerdá pensaba en el tranvía. Se dio cuenta que los sistemas de transporte masivo iban a cambiar la ciudad en la cual vivimos. En este caso, Soria y Mata hace el efecto inverso, es decir, en lugar de construir primero la ciudad y luego implantar el sistema de transporte, él hace, digamos, la lógica totalmente opuesta. Primero plantea un sistema de transporte bastante potente y luego construye la ciudad. Esta idea, digamos, esta estrategia de poder anclar la ciudad o la estructura urbana a un medio de transporte, a día de hoy tiene un nombre, y creo que lo hemos comentado en la clase pasada. Es el famoso desarrollo orientado al transporte, el famoso DOT, que es toda una teoría que tiene muchísimos referentes, Seattle, Copenhague, Curitiba, Hong Kong, digamos, hay muchas ciudades en el mundo que han adoptado esta idea. Y nos remontamos más de 100 años en la historia. Y es absolutamente increíble que estas ideas perduran a lo largo del tiempo y siguen influyendo a los nuevos urbanistas. ¿Qué podemos resaltar de esta imagen? Que tenemos los tranvías en medio, tenemos unas vías peatonales bien puestas, con alamedas, con arbolado, y tenemos una sección destinada a carretas o automóviles de época, y luego tenemos nuevamente otra sección de arbolado destinado al peatón. Es decir, la vía tiene tal magnitud, tal jerarquía, que es la que condiciona el crecimiento de la ciudad. Y si nosotros, y esto es importante saberlo, si nosotros distribuimos uniformemente viviendas, equipamiento, casas, infraestructura durante o a lo largo de un eje longitudinal, podemos hacer que la mayoría de personas tenga igual o parecido acceso a este servicio de transporte, ¿sí? Tomemos en cuenta que la ciudad lineal de Soria y Mata intentaba plantear como mucho 2 manzanas al lado superior y 2 manzanas al lado inferior de la vía del tren, lo cual hacía que nuestra estructura sea más o menos equilibrada, es decir, que una persona no tenga que recorrer demasiado para conectarse con la línea del tren.
y de este modo conectarse al resto de la ciudad y poder desplazarse de un lugar a otro y apostar, digamos, por el uso de los equipamientos y de los servicios que la ciudad nos puede ofrecer. Tenemos otra imagen, ¿no?, de la famosa Compañía Madrileña de Urbanización, que fue una compañía fundada por Arturo Soria hacia 1900, y de hecho ellos hicieron este trazado para una zona urbana que se llama Arturo Soria a día de hoy, y que es un lugar, digamos, un barrio del Madrid actual, del Madrid contemporáneo. Entonces, en algún momento estas ideas tocaron tierra, no solamente se quedaron en ese ámbito abstracto, sino que se ejecutaron fehacientemente, digamos, tuvieron esa voluntad y esa tesón para llevar a cabo esas ideas que sobre el papel eran bastante interesantes. Por ejemplo, aquí podemos reconocer la zona de Chamartín, que es la zona, digamos, de los grandes rascacielos a día de hoy, y tenemos el poblado anexado de la Concepción. La ciudad lineal que proponía Soria era una suerte de puente o vínculo entre estos dos elementos. Y como vemos, tenemos una línea de tren bastante potente en el medio y tenemos las manzanas distribuidas en función a él. Lo dicho hace un momento, este es un claro ejemplo del desarrollo orientado al transporte, que es una teoría, digamos, es un grupo de estrategias que sigue vigente hasta el día de hoy y ha traído muy buenos resultados. Pasamos al segundo referente. En este caso, nosotros vamos a mencionar al señor Ebenezer Howard y su propuesta de Ciudad Jardín, publicada hacia 1898. Digamos que existe aproximadamente 10 años de diferencia entre uno y otro, pero esto no impide a que estas dos propuestas sean bastante contemporáneas. De hecho, la idea de poder promover el crecimiento urbano fuera de la ciudad, transformando espacios rurales en espacios urbanizados, se mantiene en ambas propuestas. Es el momento en el cual las ciudades comienzan a crecer en número de habitantes de manera trepidante, ¿no? Existe mucha migración, la tasa de natalidad es muy alta y las ciudades, digamos en términos sencillos, se quedan sin espacio. Cuando la ciudad está saturada, cuando las densidades son muy altas, ¿qué es lo único que queda por hacer? Salir a extrarradios y conquistar el espacio que bordea nuestra ciudad. Este es un esquema de la ciudad jardín de Ebenezer Howard, ¿no? Este es un diagrama que formaba parte de la propaganda de Ebenezer Howard, que luego formó unos cuantos años más adelante una empresa también para transformar suelo rural en suelo urbano. Digamos que Howard sería uno de los primeros especuladores urbanos, pero filántropos, digamos, con una visión mucho más equilibrada y mucho más, digamos, con mayor compromiso social. Podemos reconocer en la siguiente imagen un espacio central que organiza bulevares radiales. Tenemos manzanas distribuidas a modo de cuñas o trapecios circulares y tenemos alternando los lotes de terrenos, ¿no?, las manzanas o las construcciones, equipamiento, digamos, distribuido equitativamente sobre el territorio. Lo que pensaba Howard era ocupar un lugar, un espacio urbano, transformarlo de rural a espacio urbano y que un comité central se encargue de gestionar, digamos, esta subida de precio, que la plusvalía no se evapore, sino que quede en manos de los propios habitantes, para que esta plusvalía pueda utilizarse en el mantenimiento de la propia ciudad, lo cual a día de hoy es una estrategia bastante usada en muchísimos ayuntamientos, en muchísimos municipios. ¿Qué más podemos mencionar de la ciudad jardín? Que es la propuesta que inaugura la idea de franjas verdes. Tenemos, por ejemplo, esta mancha de aquí que nos dice Gran Avenida. Este era una especie de boulevard, ¿no?, ajardinado que atravesaba toda la ciudad, que formaba dos grandes anillos, un anillo dedicado al trabajo y el anillo más lejano, digamos el anillo exterior, dedicado a la vivienda.
La distancia entre uno y otro no superaba los 600 metros, lo cual hacía que sea un espacio bastante compacto. De hecho, a Howard y a la propuesta de Ciudad Jardín se le atribuyen las primeras ideas de compacidad urbana. Es decir, que los servicios, que los equipamientos estén a la mano de las personas, que las personas o los habitantes no tengan que desplazarse distancias muy largas para poder satisfacer sus necesidades. Estamos hablando del ocio, del trabajo, de la compra y venta de servicios, de la producción, etc. Pensar en una estructura urbana compacta, en una estructura urbana de cercanía, que trae muchísimos beneficios a nuestras ciudades. Nuevamente, esta idea que tiene más de 100 años de antigüedad se pone de moda los últimos 10 años, ¿no? Con el boom de la arquitectura y del urbanismo sostenible. Pensar que nuestras ciudades tienen que resguardar los recursos que tienen disponibles y pensar que cada espacio urbano tiene que tener cierta autonomía. Creo que lo hemos comentado en la clase pasada, cuando yo mencionaba el tema este del confinamiento, del coronavirus, de que existe una estructura urbana tan desequilibrada que genera, digamos, privilegios para algunas personas y quita privilegios a otras, ¿no? Por ejemplo, que tengas un mercado de abastos de considerable magnitud cerca de tu vivienda, por ejemplo, o que puedas acceder a servicios de salud a no menos o a no más de 600 metros de tu casa. Esta sería o este sería el escenario ideal, que en un espacio compacto dentro de la ciudad tú puedas encontrar todos los servicios. La pregunta es, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Un espacio urbano, un barrio, va, digamos, intenta suplir estas necesidades, pero lo hace desde la perspectiva de la empresa privada. Ejemplo muy sencillo, tienes un barrio donde solo hay casas. 2 años después, en ese mismo barrio tienes restaurantes, tienes talleres, tienes peluquerías, tienes una cabina de internet. ¿Qué es lo que ha pasado? El mercado, es decir, los promotores privados, se han dado cuenta que hay una necesidad por satisfacer y ellos mismos se han encargado de satisfacerla. ¿Qué es lo que intenta, digamos, cuál es la idea que intenta vendernos el urbanismo? Que estas necesidades deberían ser satisfechas por el propio espacio urbano. Es decir, que desde un inicio se destinen zonas o compatibilidades de usos para estos usos complementarios o auxiliares, con lo cual, digamos, reduciríamos los tiempos de implementación y haríamos que el espacio sea cada vez más habitable. Obviamente esto está sujeto a mucho debate, ¿no? Si dejamos que el espacio urbano se construya por sí solo o si ponemos una mano dura, digamos, esa mano invisible que no sea tan invisible y que realmente tome las riendas del espacio que estamos construyendo. Obviamente no existe una respuesta absoluta, pero lo ideal sería encontrar ese justo medio, ¿no? En el cual se puede equilibrar promoción privada y gestión urbana o gestión pública. Pasamos al tercer referente, muchachos. Un tercer referente que viene del campo más de la arquitectura que del urbanismo. Y estamos hablando de un conocido nuestro, que es Frank Lloyd Wright, el de la Casa de la Cascada, del Museo de Guggenheim de Nueva York, el mismo. Este señor, hacia 1903, plantea un nuevo tipo de ciudad, que es el Broad Acre City. Es una ciudad de corte norteamericano, o sea, es típico norteamericano. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues que en su ciudad se plantea una extensión inmensa del espacio urbanizado en el cual se puedan combinar los usos agrícolas y los usos urbanos. Es decir, el principio de compacidad de Ebenezer Howard se invierte en la propuesta de Frank Lloyd Wright. Es decir, tenemos una ciudad, en este caso una ciudad dispersa, y en el caso de Ebenezer Howard tenemos una ciudad compacta, que son dos conceptos que se manejan hasta el día de hoy. Vamos a ver cuál es la imagen que intentó vendernos Frank Lloyd Wright. Esta es la imagen. Es una especie de agrupación suburbana hipertecnológica. Si prestamos atención, vemos que existen vehículos, ¿no? Con hélices
que van transportando a las familias. Tenemos aquí automóviles futuristas de 1 o de 2 plazas. Y esta imagen de mucha tecnología, digamos, esta imagen high-tech para la época, contrasta con la presencia de la naturaleza. Digamos que es el sueño americano en su esencia, que en muchos casos es reconocido como el rechazo a la ciudad, el rechazo a las grandes urbes, ¿no? En las cuales solo podemos encontrar degeneración urbana, desigualdad, opresión del hombre por el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Es la búsqueda de esa famosa Arcadia medieval en el campo, en los extrarradios. Y les digo que esto manifiesta el espíritu norteamericano, porque yo sé que la mayoría de nosotros ha visto por lo menos una peli norteamericana, ¿no? Y pensemos en el protagonista, ¿no? Que viene de una ciudad muy lejana, ¿no? O que vive lejos de la ciudad, tiene un rancho, una escopeta y una Land Rover para ir de un lugar a otro. Ese es el espíritu norteamericano y aunque parezca mentira, se planteó a nivel urbano hace 100 años atrás. Otra imagen de la propuesta de Broad Acre City de Frank Lloyd Wright, pues es esta de aquí, ¿no? Como podemos ver, tenemos rascacielos muy densos al costado de zonas de cultivo o chacras, ¿no? O áreas de cultivo bastante dispersas y bastante o muy bien colocadas sobre el territorio. De esta propuesta nosotros podemos sacar también algunas conclusiones, ¿no? Y esta idea de mezcla de usos, ¿no? De darle complejidad a la trama urbana, podría calzar perfectamente con las ideas de Frank. Como vemos en la imagen, es un híbrido, es una mezcla entre campo y ciudad, hipertecnológico y tecnología rudimentaria, dispersión y concentración, comunidad y privacidad, como diría Chermayev, ¿no? Sergei Chermayev, que en algún momento lo vamos a tocar en una clase en específico, ¿no? Entonces, esta es una imagen de ciudad que paradójicamente se opone a la ciudad, lo cual no deja de estimularnos la memoria, ¿no? Estimularnos la retina y pensar en esos espacios alternativos. ¿Cuál podría ser el correlato actual a esta propuesta? Pues las ideas o las promociones de agricultura urbana. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis y para comentarles algo, ¿no? La semana pasada, o creo que fue a inicios de esta semana, yo tenía clases de Urbanismo 2 y comenzaba a mostrarles propuestas a los muchachos, ¿no? Y dentro de 3 ideas para cambiar a la ciudad, mencionábamos la cuestión de la agricultura urbana. Y, digamos, en algunos datos que yo había recopilado, perdón, les mostraba que existe un municipio en el Perú, una municipalidad distrital, que tiene una gerencia, o mejor dicho, una subgerencia de agricultura urbana, y es el municipio de Villa María del Triunfo, lo cual debería llamarnos poderosamente la atención. Hacia el año 2014, en el municipio de Villa María del Triunfo, había más de 10.000 familias beneficiarias del programa piloto de agricultura urbana. ¿Cuál es este programa? Es muy sencillo, ¿no? Imagínense que estamos en la periferia de la ciudad, ¿no? Justo donde acaba nuestro famoso borde urbano, que es inexistente y es artificial, ¿no? Son, digamos, lotizaciones que todavía no están consolidadas. Es mucho más fácil encontrar espacios fuera o cerca de estos lotes sin urbanizar o sin consolidar y cambiarles el uso o, digamos, designarles una función de cultivo para familias. Pensemos un poco, digamos, hagamos un análisis mucho más a fondo y pensemos en los beneficiarios de este programa. En la mayoría de los casos, la agricultura urbana está conectada con familias vulnerables, familias pobres, o personas, o en este caso madres de familia, que no pueden dejar el hogar por cuestiones familiares, por la crianza de los hijos, y tienen a unos pasos de su vivienda su pequeño huerto, que lo cultivan conjuntamente y una vez tengan los productos, pues los comercializan y se distribuyen colectivamente las ganancias. Entonces, en este escenario de confinamiento, de pandemia, ¿no? Muy raro que nos toca vivir, pues la agricultura urbana podría plantearnos soluciones interesantes, ¿no?
Tener un pequeño huerto en casa, de estos huertos verticales hidropónicos, y no tener que comprar tanta verdura o tantas cosas fuera de casa, harían que nuestros niveles de ahorro sean cada vez mayores y haría que podamos, digamos, enfrentar esta situación económica tan difícil con mayor solvencia. Regresando al tema, la propuesta de Frank Lloyd Wright de 1903 nos plantea esta imagen, es la famosa Arcadia hipertecnológica, pero lejos de la ciudad. De hecho, Frank publica un libro un año después que se llama La ciudad desaparecida, en la cual explica sus conceptos. Y es precisamente lo que estamos viendo en la imagen, es como si hubiésemos hecho explotar la ciudad. La ciudad desaparece totalmente. Existen muchas críticas frente a este proyecto y es que este tipo de ciudad solamente se puede abordar desde el uso del automóvil privado. Es decir, si vives en un extremo de la ciudad y necesitas ir, yo que sé, al centro de salud o a la escuela, pues tienes que movilizarte con el auto propio, ¿no? Que también es parte de ese espíritu norteamericano, ¿no? De grandes autopistas, de sistemas viarios bastante complejos, que pueden funcionar como aliciente a las funciones urbanas, como no, digamos, como podrían plantear ciertas complicaciones para el desarrollo futuro de las mismas. Vamos a dejar estos tres referentes, ¿no? que para mí son bastante placenteros porque formaron parte de una investigación que yo la desarrollaba durante hacía mi grado de máster, ¿no? Entonces, luego de explicarles estos tres referentes, regresaremos o retornaremos a unas cuantas imágenes, ¿sí? Para repasar un poco. Vamos a ir a ver la ciudad jardín de Howard, que la tenemos aquí. La estructura concéntrica, con un espacio central, un parque central y una franja verde, que fue, digamos, el sello de las intervenciones urbanísticas en Gran Bretaña durante todo el siglo XX. Pensemos en el primer plan para Londres, el plan Abercrombie de 1944. Planteaba toda una franja verde. De hecho, esta idea de las franjas verdes se trasladó a muchos otros contextos. Podríamos ver, por ejemplo, el primer plan quinquenal de Moscú, que también tenía un gran anillo verde que marcaba una división funcional. La división del centro de negocios, el centro, digamos, de sedes institucionales, y el espacio para la vivienda. Obviamente, esta idea de separar y de romper o fragmentar la estructura urbana, digamos, contradecía un poco a los ideales iniciales, ¿no? de Ebenezer Howard. Tenemos aquí otro esquema en el cual se planteaba este espacio concéntrico, este espacio compacto que tenía que afrontar, digamos, el crecimiento de la ciudad. Años después, ¿no? Discípulos o seguidores de Ebenezer Howard, entre ellos Barry Parker y Raymond Unwin, llevan a la práctica la primera ciudad jardín de la historia, que aprovecharé para mostrarles aquí. Es la ciudad de Letchworth Garden City, que es este proyecto de aquí. En Letchworth nosotros podemos ver aplicadas, digamos, podemos ver de manera concreta los principios de la ciudad jardín de Howard. Obviamente, esta estructura concéntrica no se pudo mantener, pero los principios de agrupación colectiva del espacio y socialización de los beneficios se mantienen. Entonces voy a ponerles un planito para que se note un poco mejor. Esta es la imagen. La tenemos aquí. Este es el mapa de Letchworth Garden City, la primera ciudad jardín del mundo. El espacio central, la franja verde que delimita los dos bandos, y vemos que es básicamente un barrio, aunque tenga el nombre de ciudad, estamos hablando de un barrio. Y aprovecharé para ponerles otra referencia, ¿no? Otra referencia bibliográfica. Hablaremos del señor Agustín Fernández Aja, que es doctor, arquitecto en urbanismo por la Politécnica de Madrid. Hacia el año 1997 escribe un texto, digamos en colaboración con otros investigadores,
que se llama La ciudad de los ciudadanos. Entre cuestiones, digamos, conceptuales, ¿no? O de ideas, él plantea 3 escalas de intervención. Nos habla, en primer lugar, de la ciudad-barrio, nos habla de la ciudad-distrito y nos habla de la ciudad-ciudad. Cada uno de estos esquemas, pues, tiene una cuestión de área ocupada y de habitantes. Se supone que el barrio-ciudad o la ciudad-barrio es una agrupación que no debería superar los 20.000 habitantes. La ciudad-distrito es aquella que supera los 100.000 habitantes. Y la ciudad-ciudad sería esa tercera escala que supera o bordea los 500.000 habitantes o el medio billón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Agustín Hernández Aja? Nos dice que la escala de intervención más cercana es la escala de ciudad-barrio. Es decir, en un espacio donde tú puedas concentrar 20.000 habitantes, tienes que garantizar los servicios básicos a estas personas. A nivel de servicios, es decir, la intervención del Estado directamente a personas y a viviendas, hablamos también de equipamiento y de acceso a transporte público. Pensemos un poco, si es que hacemos este fraccionamiento de barrio-ciudad en la ciudad del Cusco, ¿cuántos núcleos de influencia podríamos encontrar? Yo creo que sería un ejercicio bastante interesante para poder replantearnos esa famosa ciudad compacta. Imagínense que en un lugar de 20.000 personas puedas encontrar todo, desde centros de educación inicial, centros de educación primaria, secundaria, centros de salud, centros comerciales de distintas magnitudes, y que esto esté conectado con el transporte público de manera eficiente, haría que nuestra estructura sea mucho más consistente. ¿A qué viene esta referencia del barrio ciudad de Agustín Hernández? A Letchworth House. Letchworth House tenía no más de 20.000 habitantes proyectados en su primera fase. Y es básicamente este esquema que estoy señalándoles aquí, que es un barrio hecho y derecho, el cual no tenía más de 1 kilómetro de lado, ¿no? Y planteaba estas cuestiones de cercanía y esta idea de cohesión social, no solamente una cohesión espacial. Como les decía, Raymond Unwin y Barry Parker fueron los primeros que llevaron a la práctica las ideas de Ebenezer Howard. Vamos a ver nuevamente la ciudad de Arturo Soria y Mata, la ciudad lineal, y vemos que lamentablemente esta propuesta solo tuvo digamos, una muestra real de sus postulados, ¿no? La idea de ciudad lineal solo se aplicó una sola vez en la historia y fue en la ciudad de Madrid. Y como les comentaba, ¿no? A día de hoy existe un distrito o un barrio que lleva su nombre, ¿no? Se llama el barrio de Arturo Soria, lo cual es bastante potente y nos llama bastante la atención. Vemos nuevamente que los medios de transporte son los que van guiando el desarrollo de la ciudad y que plantean nuevas estrategias de ocupación, densificación, combinación de uso de suelos, parámetros urbanos, etc. ¿Cuál fue, digamos, el error, entre comillas, de Arturo Soria y Mata de plantear su estrategia como una promoción privada de vivienda? Es decir, su famosa empresa madrileña de urbanización no dejaba de ser una empresa. Es decir, existía una sobreganancia de la ocupación de este suelo urbano que básicamente iba a los bolsillos del promotor inmobiliario, que en este caso era él mismo. Yo creo que esta es la razón por la cual él fue tan odiado durante mucho tiempo y de hecho a día de hoy despierta este tipo de reacciones, ¿no? Yo conocía a muchos profesores que escuchaban hablar de Arturo Soria, ¿no? Y la ciudad lineal, inmediatamente se le salía de la boca especulador, ¿no? Comerciante, no sé qué. Y es que pensaban que este modo de intervenir la ciudad desde la empresa
no estaba asociada a una buena gestión de la misma, ¿no? Ahora sabemos que deberíamos buscar ese justo medio entre la empresa y la gestión municipal. El plan de ciudad lineal, la propuesta de ciudad lineal no deja de ser interesante y repito, es aquella idea que dio origen al famoso desarrollo orientado al transporte, que lamentablemente no es tema de curso, pero sí de diseño urbano, si no me equivoco. Aprovecharé para ponerlo aquí. Es el desarrollo orientado al transporte, que es toda una metodología, ¿no? Que tiene muchos referentes a nivel mundial y que nos plantea esta idea, ¿no? De zonas de atención, estaciones intermodales, densificación en función al transporte público, al transporte masivo, cercanía a estaciones, compacidad, cambio de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que dentro de unos años el desarrollo orientado al transporte será una política integrada a todo proceso de planeamiento urbano. No es una elección, sino es una necesidad adoptar estos criterios. En su momento intentaremos tocar más del tema para poder brindar un poco más de luces sobre esta cuestión. Y finalmente vamos a cerrar con un conocido nuestro, ¿no? Como es arquitecto, digamos que tenemos más filiación con él, somos más empáticos, y es Frank Lloyd, que nos plantea la ciudad Broadacre, que es la ciudad de la libertad plena, en la cual los hombres tienen al mismo tiempo viviendas y espacios de cultivo, ¿no? Un patio trasero inmenso que, digamos, tiene la misma proporción que su propia libertad, digamos, sus propias limitaciones. Vemos que es un espacio totalmente disperso, con equipamientos, digamos, desperdigados por el territorio, y nos plantean esta idea de ciudad de corte norteamericano, ¿no? Es la típica utopía, en este caso la típica usonía norteamericana. Dejamos a estos tres señores, espero que estas imágenes se nos queden grabadas, o por lo menos los nombres. De todos modos, la conferencia o la clase viene siendo grabada y será subida oportunamente al aula virtual. Antes de ir cerrando, digamos, esta parte, les quiero mostrar un trabajo de investigación que lo desarrollé yo mientras hacía mis estudios de posgrado, ¿no? El curso era el curso de seminario de líneas de investigación, si no me equivoco, y nos pedían básicamente investigar sobre autores, ¿no? En este caso, yo ya tenía la referencia de La ciudad jardín y de La ciudad dispersa de Frank Lloyd Wright. Entonces decidí escribir este ensayo, ¿no? Que se llama La naturaleza intervenida, diálogos entre campo y ciudad en las propuestas urbanas de Raymond Unwin y Frank Lloyd Wright. Lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Raymond Unwin junto con Barry Parker construyeron Ledgewood House y fueron los primeros promotores urbanos, entre comillas, de las ciudades jardín. Entonces yo quería poner, digamos, en valoración estas dos propuestas. ¿Cuáles eran sus similitudes? ¿Cuáles eran sus diferencias? ¿Cuál es la idea central que motivaba a cada uno de estos? Y sobre todo pensar desde el punto de vista del urbanismo contemporáneo o de los problemas contemporáneos de nuestras ciudades, ¿cómo podríamos valorar estas dos propuestas? ¿Son válidas a día de hoy? ¿Siguen estimulando a muchos urbanistas jóvenes para poder intervenir el espacio de manera distinta? ¿O son totalmente obsoletas? Y me di con la sorpresa, después de hacer la investigación, que estas ideas están aún vigentes. Y de hecho, bueno, y lo decía al inicio de clases, ¿no? Son ideas que siguen teniendo bastante pegada incluso a día de hoy. Y por ende tenemos que estudiarlos más o menos a fondo, ¿no? Entonces, en esta investigación, bueno, ya está la fecha, el curso y todo. Les voy a leer la introducción, que es donde intentamos resumir el propósito del trabajo del ensayo, ¿no? Nos dice lo siguiente: pensar la ciudad es pensar acerca del lugar que ocupa el hombre en el mundo, pues el espacio habitado es el reflejo de la tensión primigenia entre el hombre y la naturaleza. Esta tensión se ha manifestado de distintas formas a lo largo de la historia.
convirtiéndose en la fuerza que ha transformado progresivamente el espacio urbano. Hasta inicios del siglo XX, el urbanismo se erige como una disciplina autónoma. Uno de sus objetivos principales fue el de racionalizar las tensiones entre campo y ciudad, en aras de construir un discurso coherente sobre la forma de la ciudad del futuro. Es así como la primera generación de urbanistas encuentra en esta contradicción el impulso necesario para construir sus utopías urbanas. Utopías, que es una palabra que nos va acompañando desde hace bastante tiempo, ¿no? El presente estudio vincula conceptualmente las propuestas de Raymond Unwin y Frank Lloyd Wright, pues reconoce en ellas apreciaciones similares sobre la relación campo-ciudad. Desde esta perspectiva, Letchworth Garden City y Broadacre City son las propuestas que mejor exhiben estas conexiones teórico-conceptuales, pese a que éstas se crearon en tiempos distintos y pertenecieron a tradiciones urbanísticas disímiles. Sencillo, ya sabemos que tenemos estas dos propuestas. ¿Y cuál es el foco de atención? La lucha entre campo y ciudad. Una lucha que le hemos mencionado en clases anteriores, que no es más que una lucha ideológica. ¿Cuál es el único sentido de dividir espacio urbano y espacio rural? Algunos dirán proteger el crecimiento de la ciudad, otros dirán densificar la ciudad hasta un límite aceptable, pero yo les diré que la única motivación que tenemos para dividir estos dos ámbitos es una motivación económica, porque para nadie es, digamos, no es un secreto que un espacio urbano o suelo urbano vale muchísimo más que suelo rural. Entonces, si hacemos esta división clara, estamos dándole privilegios al espacio urbano porque tiene un mayor costo. Y ya sabemos que en una economía de mercado, el espacio o el lugar que tiene mayor costo es el espacio que tiene más posibilidades de atraer inversión, lo cual relega al espacio rural a un estadio de subdesarrollo y le da privilegios económicos de gestión y de servicios públicos a un espacio urbanizado. Yo creo que es el momento de repensar esta relación campo-ciudad, de pensar que realmente se puede pensar en un híbrido, ¿no? Como hemos visto en el caso de Villa María del Triunfo, agricultura urbana. Como hemos visto a Frank, que nos plantea una ciudad desaparecida dentro de la misma ciudad, cuando explotamos la ciudad y dejamos que la naturaleza, aunque domesticada, conviva con los ciudadanos. Yo creo que esta sería una idea bastante potente. De hecho, las primeras ciudades autosostenibles, ¿no? Ecoambientales, por decirlo de algún modo, son aquellas que incluyen la agricultura dentro de su propia construcción. Y es muy curioso cómo en la historia de las ideas existen algunas ideas fuerza que aparecen en un momento que por avatares del destino, ¿no? Desaparecen del mapa y luego vuelven con mucha intensidad y se mantienen casi intactas. Es el caso de estas dos propuestas que estamos analizando. El marco teórico lo iremos pasando bastante rápido porque no es, digamos, no es el propósito de esta sesión. Vamos a ver a Ebenezer Howard y la ciudad jardín. Howard fue una de las figuras más influyentes del urbanismo del siglo XX. Sus reflexiones sobre la forma urbana ideal se consolidaron en la propuesta de ciudad jardín, expuesta en primera instancia en el texto Tomorrow, antes de 1898, el cual sería reeditado y corregido hacia 1902 como Garden Cities of Tomorrow. En estos escritos expuso la necesidad de una tercera vía que reúna los beneficios del campo y la ciudad, en aras de construir un entorno saludable, justo y cooperativo. Los principios de la Garden City pueden ser observados en el famoso gráfico de los imanes. Este es el gráfico de los imanes, en el cual vemos la ciudad, el país y un espacio intermedio, digamos que combina los beneficios de ambos. Vamos un poco más adelante. Vamos a hablar de Frank. Frank Lloyd. Las ideas de Wright representan la utopía urbana norteamericana.
Sus propuestas estuvieron marcadas por una fuerte crítica hacia la civilización industrial, frente a la cual plantea el regreso hacia la tierra. Fue el ícono de una cultura urbanística alternativa a los modelos progresistas y culturalistas gestados en Europa a inicios del siglo XX. Por eso, Wright es considerado síntesis de una tradición de pensadores norteamericanos en contra de la ciudad. Y aquí me gustaría hacer referencia a un autor que es Ernest White. Escribe un libro que se llama El intelectual en contra de la ciudad. Él básicamente hace una recopilación de personajes famosos que odiaban la ciudad, entre los cuales aparece Jefferson, Thomas Alva Edison, Frank Lloyd Wright y muchos otros pensadores de distintos campos, ¿no? De la ciencia o incluso de la política, que manifestaban un odio muy fuerte al espacio urbano. Y es que ese escenario de tránsito de 2 siglos, del 19 al 20, era un escenario que mostraba a la ciudad pauperizada, donde la lucha de clases, donde el proletariado no tenía las condiciones básicas para vivir, donde los burgueses tenían privilegios que los mantienen hasta el día de hoy. Es decir, todo lo malo de la sociedad se asociaba a las ciudades, al espacio urbano. Y al contrario, digamos, supuestamente, todos los valores que hemos perdido se encontraban en el campo. Entonces, hacia inicios del siglo XX, pues existió una suerte de repliegue disciplinar hacia el campo, una suerte de nostalgia, de retomar ese vínculo con la naturaleza y construir relaciones equilibradas. Hacia 1967, o hasta antes de 1967, esta idea había estado subvalorada, por decirlo de algún modo, hasta que se publica el famoso informe Brundtland, que plantea los cimientos del desarrollo sostenible, que se llama Un futuro en común, y que nos plantea lo siguiente, ¿no? Que las ciudades y la población crece a un ritmo que no es el mismo, o un ritmo mucho mayor que la renovación de recursos naturales. Es decir, que consumimos más de lo que tenemos, lo cual a la larga se hace en un problema bastante grande e incluso un problema a nivel global. Seguimos con esta referencia y nos pasaremos todo este texto que es más o menos pesado, ¿no? O un poquito largo, para pasar a las conclusiones finales. Se exponía uno a uno estos proyectos. Bueno, me detengo aquí en la imagen de Letchworth Garden City para mostrarles o explicarles cuál era el proceso de implementación de una ciudad jardín. Imagínense que tenemos suelo urbano lejos de la ciudad, lejos del centro. Este suelo urbano lo compramos un grupo de accionistas, ¿no? Un grupo de personas que pueden ser todas las que tienen una vivienda dentro del suburbio jardín o pueden ser promotores externos. Cuando nosotros transformamos este suelo de urbano a rural, hacemos que este suba de precio. Y una vez sube de precio, existe un plusvalor, existe una ganancia extra. Es decir, lo que nos ha costado el terreno es muchísimo menor al precio que estamos ofertando los terrenos ya urbanizados. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente el dinero ganado extra, ese plusvalor, se va al bolsillo del promotor, se va al bolsillo del empresario. Pero en el caso de la ciudad jardín, no existe un empresario, sino existe un comité. Ese comité se encarga de administrar esa ganancia extra. Y esa ganancia extra se utilizaba para hacer infraestructura dentro de la misma ciudad jardín. Es decir, el dinero que has ganado con esta promoción inmobiliaria lo utilizas para dotar de infraestructuras, de espacios verdes, de edificios públicos, de zonas industriales, o incluso se generan como pequeños bonos para que las personas puedan construir o iniciar la construcción de su casa. El esquema es muy sencillo y tiene mucho que ver con esta socialización de las etapas de producción. Y es que es el momento en el cual el suelo urbano se convierte en un producto más y puede estar a expensas de cualquier ciclo económico. Entonces, la etapa de ganancia, ¿no? de plusvalor del suelo urbano
puede ser captada por el comité que administra el barrio y puede encaminar ese dinero a hacer más obra pública. Mientras hacemos más obra pública dentro de la habilitación, dentro de la ciudad jardín, de manera implícita estamos contribuyendo a la subida de precio de las viviendas. Y el ciclo se repite. Una vez se vende un nuevo lote de viviendas o de lotes, tenemos una sobreganancia que se vuelve a reinvertir en el barrio y hace que los precios vuelvan a subir poco a poco. Es decir, es una especie de célula urbana que se sostiene a sí misma. Y eso era lo que pensaba Ebenezer Howard en su idea inicial, que la ciudad esté tan cerca del campo que pueda combinar los beneficios, que se puedan cultivar las áreas adyacentes y que el intercambio y el comercio sea mucho más sencillo. Cuando nosotros tocamos temas de ordenamiento territorial, por ejemplo, mencionábamos algunas teorías de localización y vemos que los productos van subiendo su precio mientras mayor es la distancia que recorre el productor y el comerciante. Es decir, mientras más lejos estamos de un campo de cultivo, en teoría, los vegetales o los alimentos cuestan más. En el caso de la ciudad jardín, el campo de cultivo está muy cerca de la ciudad, con lo cual se reduce al mínimo los famosos costes de transporte. Vamos a ir un poco más adelante. Acá hay unas cuantas imágenes de Broadacre City, de Letchworth Garden City, imágenes que ya hemos visto, metodología, etapas de investigación, resultados y similitudes. Voy a ir un poco más adelante para mostrarles solamente un esquema. El esquema el cual intenta, y aquí lo tenemos, sintetizar toda la investigación. Tenemos los dos proyectos y tenemos las estrategias de ocupación urbana. Por un lado tenemos esa intención paisajística, ¿no?, de domesticar el territorio. En segundo lugar tenemos el transporte, las unidades funcionales a nivel de mezcla de usos, la diversidad de compatibilidades y de tipos de lotes, la dispersión entre la estructura urbana de una propuesta y de otra, segregación, verticalidad y centralidad. Y nos damos cuenta que las propuestas son disímiles, es decir, que tienen muy pocas similitudes. Un poco más adelante comenzaremos a ver las similitudes. Las similitudes según el grado de coherencia, por decirlo de algún modo. El rechazo a la ciudad, digamos, un alto grado de similitud. Campo y ciudad, digamos, hacer una mezcla híbrida, tienen también un alto grado de similitud. Compacidad de las estructuras, también. Densidad, también. Y vivienda, también. Es decir, ellos se dan cuenta que no tiene sentido ocupar espacio urbano que no esté destinado a vivienda. Y en algunos casos, que estas viviendas viren directamente a la tipología de vivienda social. Y la dimensión política es, digamos, la parte que deberíamos prestar atención, o a la que más atención deberíamos prestar para propósitos de conectar con el resto del curso. Iremos terminando esta sesión con esta pequeña reflexión y unos cuantos datos de la sesión grabada que ya está subida en el aula virtual. Luego de haber visto que los dos bandos, las dos propuestas, tienen bastantes similitudes, ¿no?, y disimilaridades, vamos a ver qué pasa con la dimensión política. Nos damos cuenta que en ambos casos solamente se puede llegar a la materialización si es que tenemos una implicación política en ellos. Es decir, si es que un Estado o un ayuntamiento hace el seguimiento a estos proyectos. En ningún momento se plantea una promoción privada en términos estrictos. Si no existe este seguimiento del Estado al proceso de urbanización, pues estos proyectos o estas propuestas no llegarían a buen puerto. Nos dice lo siguiente: la dimensión política. Del análisis desarrollado en apartados anteriores, se deducen las fuertes filiaciones políticas de las dos propuestas. Como explica Choay, el paso del preurbanismo al urbanismo propiamente dicho estuvo marcado por la apropiación de un discurso tecnicista,
a costas de la componente utópica, la cual había acompañado a la idea de ciudad a lo largo de su historia. En contraste, las propuestas de Unwin y Wright no pudieron alejarse de su correlato ideológico. Por ello, las diferencias entre Letchworth y Broadacre fueron resultado de estas diferencias estructurales. Ambas ideas coinciden en un rechazo al halo de dominio que envolvía las grandes áreas urbanas. Este sentimiento se manifestaría en la misma proporción con que cada propuesta rechazó la ciudad en favor de los beneficios del campo. Por ello, el grado de compromiso político mostrado sería el de organizaciones alternativas a una administración centralizada. En el caso de Unwin, este se manifestaría en una notoria inclinación cooperativista, mientras que en el caso de Wright se alinearía con un severo individualismo. Hasta el momento, el desarrollo de la democracia, que ha destruido la antigua estructura feudal de la sociedad, ha abandonado al individuo en el aislamiento impotente de su libertad. Raymond Unwin, La práctica del urbanismo, publicado hacia 1909. Con esto nosotros cerramos a estos tres grandes referentes, y ya para ir cerrando esta parte teórica y para no hacerla muy larga ni muy pesada, reconoceremos estas tres etapas de generación del zoning. El zoning como estrategia de control urbano. Aquellos alumnos o compañeros que han visto las diapositivas o ya vieron el video, ya saben de qué va más o menos, ¿no? Pero yo les explico de manera rápida a modo de afianzar la lección. Franco Mancuso, que es un historiador italiano, comienza a investigar los orígenes de la planificación urbana. Para ello, digamos, se documenta de las primeras ciudades alemanas en el periodo de entreguerras y se da cuenta que aparece una estrategia, digamos, una herramienta para controlar el crecimiento de la ciudad, que es el famoso zoning. El zoning, también conocido como zonificación. Y creo que lo he mencionado en el video grabado que está subido, y es que a día de hoy no existe plan urbano en el mundo que no tenga un zoning. Es decir, todo plan urbano que se precie, ¿no? Culmina su etapa de propuesta en una zonificación, en un mapa de uso de suelos, el cual va delimitando los modos como se construye la ciudad. Y Franco Mancuso se da cuenta que eso nace en un periodo histórico concreto, con unos actores en concreto, y se da cuenta que este relato, que fue muy pequeño, digamos, muy iterativo, no muy experimental, comenzó a consolidarse a lo largo del tiempo. No porque fuera lo suficientemente eficiente, sino porque era lo suficientemente poderoso desde el punto de vista político e ideológico. Las hipótesis de Mancuso, en primer lugar, nos dice que la zonificación no es un instrumento neutral, es decir, no es un instrumento ni disciplinar ni científico. El zoning no es una herramienta disciplinar y la urbanística ha sido encubridora del zoning. Es decir, la urbanística, como hemos estudiado en capítulos anteriores, quería tener ese grado de disciplina, pero no encontraba herramientas lógicas que le den sustento. En el momento en el que aparece el zoning, es como que todas las ideas de la urbanística se aferran a él y dicen, esta es la quinta esencia, esta es la herramienta que estábamos buscando. Y aunque no haya cumplido su misión de controlar eficientemente la ciudad, se empeñaron en hacerle un aparataje ideológico y político para que esta idea se consolide y se mantenga hasta el día de hoy. Lo importante de estudiar la historia, y lo he repetido en varias clases, es saber que las cosas se inventaron en algún momento. La historia no es neutral. La historia no es azarosa. La historia no es, ¿cómo se puede decir? Se me va la palabra. La historia, digamos, no se construye a partir de casualidad, al contrario, son causalidades.
son personas, son decisiones que se tomaron en un momento en concreto y que marcaron el rumbo de las generaciones futuras. Para eso hacemos este análisis, para saber dónde inicia todo. ¿Quién es la madre del cordero? Por decirlo en términos coloquiales. La zonificación nace en Alemania hacia finales del 19 y nace con un señor que se llama Frank Adkins, el cual era alcalde de Frankfurt hacia 1891 y plantea la primera zonificación, que separaba la zona industrial de trabajo y la zona de vivienda, lo cual planteaba por primera vez esta segregación. La pregunta es, ¿para qué planteaba esta segregación? Para garantizar los privilegios económicos de los empresarios. Es decir, para que unas zonas tengan un costo de suelo más bajo y los empresarios puedan comprarlos más fácilmente. Así de sencillo, muchachos. Y es muy curioso cómo esta estrategia estrictamente económica se emplea hasta el día de hoy. Pensemos un poco. Tenemos una ciudad. A la ciudad la manchamos la mitad de rojo y la mitad de blanco. La mitad de rojo puede construir hasta 20 pisos, la mitad de blanco puede construir solamente hasta 2 pisos y necesita un 50% de área libre. Les pregunto, ¿cuál de las dos zonas tendría mayor costo, mayor desarrollo y mayor, digamos, importancia económica? La zona roja, que tiene mayor edificabilidad. Entonces, de manera indirecta o directa, con la zonificación estamos condenando a zonas urbanas al desarrollo o al subdesarrollo. Y tendríamos que tener especial cuidado si es que utilizamos hasta el día de hoy estas estrategias. Es un control social para darle sus condiciones, su espacio a las clases bajas y resguardar los privilegios a las clases altas. Frankfurt antes y después de la zonificación. Luego nos damos cuenta que la zonificación se traslada, digamos, da un salto de siglos y de espacio geográfico y se va a 1916 a Nueva York. En este año, Edward Bassett, un jurista estadounidense norteamericano, propone la Zone Resolution, que es la primera reglamentación urbanística estrictamente moderna, muy parecida a las que usamos a día de hoy, muy similar. De hecho, en Nueva York, la normativa urbanística de Nueva York data de 1916. Se han hecho muy pocos cambios en la Gran Manzana desde 1916 hasta la fecha, lo cual es absolutamente desconcertante, ¿no? ¿Cómo nace esta propuesta? Pues una asociación de comerciantes de la Quinta Avenida querían resguardar sus privilegios económicos y querían, digamos, desplazar o expulsar a grupos económicos no deseados. Inmigrantes, comerciantes chinos, negros, lo que sea. Ellos querían que este espacio sea exclusivo para ellos y pidieron, entre comillas, una zonificación para votar aquellos usos indeseables. Aquí nace la frase más interesante de Mancuso, que es la siguiente. Dice, zonificación sí, pero no para todos. Es decir, la zonificación da privilegios a unos y quita privilegios a otros. Con esto podemos concluir que la zonificación no es más que un instrumento político, ni disciplinar, ni científico, mucho menos de urbanismo de ciudad. Es un instrumento político que ayudaba a controlar el crecimiento de la ciudad y con ello a controlar la mezcla de clases sociales. Es decir, las personas que pueden comprar un precio de suelo se limitan a una zona en concreto porque es el suelo que se pueden permitir pagar. Y las personas que no pueden, pues tienen que buscarse la vida fuera de estos espacios, lo cual es un rasgo claro de segregación o separación. Los parámetros urbanos que se utilizaron en ese entonces son muy parecidos a los que utilizamos a día de hoy en el ámbito latinoamericano incluso. Retiros, alturas máximas, voladizos, retranqueos o setbacks, chaflanes, esquinas, digamos, toda la normativa urbana que conocemos se basa en la normativa de Nueva York. El resultado es este paisaje urbano tan conocido y tan característico.
era un método para diferenciar no solamente la ciudad, sino las clases sociales, el nivel adquisitivo de las personas. Y es lo que vemos a día de hoy en nuestras ciudades. Personas que viven en una zona y que tienen un nivel adquisitivo muy parecido. Lo mismo para personas que están desplazadas y que tienen muy pocos recursos y solamente pueden permitirse ese trocito de suelo urbano que cuesta apenas $2 el metro cuadrado. El método del setback es el método en el cual se va reduciendo la sección de la edificación. Hay que mencionar que la Zone Resolution no planteaba límites de altura. Es decir, si tú tenías un terreno, tú podrías construir los metros que desees, siempre y cuando plantees estos principios de retranqueo. Es decir, te daban una altura máxima de edificación, pongámosle 30 metros, y si tú querías seguir construyendo, tenías que retroceder la altura que ibas ganando, ¿no? Con lo cual vemos este tipo de ejemplos, que se va reduciendo poco a poco porque los edificios querían seguir ganando en altura y alcanzar mayores índices de rentabilidad. Lo hemos dicho, la zonificación hacía referencia a propósitos económicos por encima de los propósitos sociales. Vamos a pasar y vamos a ir directamente al último capítulo, al último episodio de este viaje histórico, ¿no? La historia del urbanismo. Nos vamos a 1933, al cuarto Siam, ¿no? El Siam de Atenas, en el cual se redacta la carta que lleva el mismo nombre, escrita con el puño y letra de nuestro amigo Le Corbusier. Charles-Édouard Jeanneret Le Corbusier es quien escribe la Carta de Atenas, enteramente. Dicho sea de paso, el SIAM era un grupo de personas, amigos, ¿no? Artistas vanguardistas, que decidieron hacer un coloquio entre ellos y decidieron hacer manifiestos al final de este coloquio. El primer SIAM, el SIAM del 29 en Saras, fue un SIAM que se desarrolló en un automóvil. Y es que ellos tomaron sus coches y se fueron de paseo por todo el borde del lago Lehmann, en Suiza. Y al finalizar llegaron a una ciudad llamada Sarraz, y ahí se juntaron, se tomaron unas copas y redactaron el primer SIAM. Con el tiempo, estos señores, como eran muy influyentes, eran los influencers de la época, pues comenzaron a hacer escuela, ¿no? Y sus ideas tenían mucha cabida y tenían muchísima vigencia y mucho medio social. Se marketeaban muy bien. Con lo cual vimos que este principio de la zonificación, al llegar al seno del SIAM, comenzó su despegue definitivo, de la mano de un señor, de Le Corbusier, y sus principios de la nueva urbanización. ¿Qué planteaba en la Carta de Atenas Le Corbusier? 4 actividades básicas para la ciudad, que son las bases de la zonificación moderna: habitar, circular, trabajar y recrear. Es una visión tan simple de la ciudad que hasta puede llegar a ser irrisoria, ¿no? Un poco ridícula. Pensar que en la ciudad solamente se habita, se circula, se trabaja y se recrea. Nosotros sabemos a día de hoy que el espectro es mucho más grande y tenemos que pensarlo en ese esquema. Pero en su momento fue la quinta esencia. En su momento fue la idea top, la idea que manipulaba todo. Ludwig Hilberseimer, a 1924, plantea una ciudad vertical mediante estos principios de segregación. Las imágenes son muy potentes y nos muestran cómo veían estos señores la ciudad del futuro. En 1924, Jeanneret Gris, Le Corbusier, plantea la Villa Radiante e intenta codificar la técnica de la zonificación. Resumiendo, la zonificación nace hacia 1891 en Frankfurt, se va a Nueva York y en 1916 adquiere madurez y luego regresa a Europa en 1933 y de la mano de Le Corbusier comienza a promocionarse y comienza a tener cabida en los círculos artísticos, académicos y políticos. En este proceso, la zonificación pasó de ser un experimento fallido a convertirse en una carta magna, en una idea sólida, en una ideología de zonificación que planteaba un crecimiento en función a los ideales modernos. Lo cual hemos averiguado y hemos desgranado, digamos, durante esta clase y la hemos desbaratado totalmente, ¿no? Entonces,
En algún momento yo planteaba esta reflexión, ¿no? Una reflexión muy fuerte, que las ciudades que tenemos están tan segregadas a día de hoy gracias a la zonificación. La zonificación nos ha llevado a este punto y estamos a tiempo de poder pensar en otras alternativas, en otros modos de hacer ciudad, que es básicamente el propósito del curso, ¿no? Primero entender lo que han hecho otros, ver en qué punto hemos desviado el camino, ¿no? En qué momento hemos comenzado a cometer errores y, y finalmente cómo podemos solucionarlos de cara a un futuro mejor. ¿Cuáles fueron los efectos de la zonificación en sus tres etapas? En primer lugar, la pauperización, es decir, empobrecer sectores urbanos. En segundo lugar, la jerarquización, privilegios a unos y menos privilegios a otros. Segregación, es decir, dividir espacios urbanos fuertemente. Cuarto, expulsión de grupos sociales y económicos poco deseables. Y quinto, procesos de gentrificación. Esta imagen, ¿no? Que forma parte del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que es básicamente el derecho de los ciudadanos afroamericanos, nos mostraba esta situación. Y es que en ese momento había centros educativos para gente de color, barrios exclusivos para gente de color, y se planteaba, digamos, esta distinción de clases de manera muy fuerte, lo cual creo que no es una intención para el urbanismo contemporáneo. Nos hemos dado cuenta que el urbanismo contemporáneo es ese lugar de los conflictos, de la confluencia, de la complejidad, de la incertidumbre, y tenemos que manejar esa incertidumbre para que nuestro sistema siga siendo complejo, porque la complejidad es lo que hace interesante y eficiente a un sistema urbano. Nuevamente, la Gran Manzana, Nueva York, que sigue manifestando estos grados de segregación. Hay barrios latinos, barrios de chinos, barrios de serbios, ¿no? Entonces, más allá de cuestiones sociales y culturales, existe una cuestión de rentas, de nivel económico que va segregando a la población de un lugar a otro. Y con esto, muchachos, haciendo un repaso bastante rápido de estas diapositivas, vamos a dejar la sesión aquí, pero les voy a pedir que no se desconecten. No se desconecten, por favor. Y les voy a pedir algunas intervenciones. Hemos visto varios temas, ¿no? Hemos visto la ciudad jardín, hemos visto la ciudad lineal, la ciudad de Frank Lloyd Wright. Entonces, me gustaría saber si es que, mientras voy tomando la asistencia, obvio, me gustaría saber si es que a ustedes les genera algún comentario, ¿no? Si conocían, por ejemplo, a estos señores, si los habían escuchado antes, o si es la primera vez, creen que estas ideas se pueden plantear a día de hoy o no se pueden. Cualquier opinión respecto al tema, por favor, les voy a pedir. Entonces les daré un par de minutos, ¿no? Para que ustedes voluntariamente activen su audio y comiencen a opinar. Y si no, pues pasaremos a la metodología tradicional, ¿no? Que es que yo llame a alguien y que esa persona opine sobre el tema. Entonces, tenemos ahora mismo un micrófono abierto. El que desee, por favor, active su micrófono y comenzamos a charlar sobre el tema que hemos desarrollado. Sin miedo, muchachos, activen por favor su audio y algún comentario al respecto, mientras voy tomando asistencia de manera automática. Me parece que tenemos ahí una intervención. Sin miedo, muchachos, activen su audio y un comentario sencillo sobre el tema que hemos desarrollado.
Aquí, buenas tardes. Creo que uno de los temas que más me llamó la atención fue cuando mencionó lo de cohesión social y cohesión espacial, puesto que este concepto nos ayudaría mucho con la segregación que hay ahora cuando se hacen las zonificaciones, ¿no? No necesariamente habría que diferenciar lo que es lo multifamiliar, unifamiliar con las residenciales, ¿no? Sino que a partir de la zonificación que nosotros propongamos, hacer que ambos niveles de sociedad se junten para evitar la segregación. Exacto. Gracias por la intervención. Pues, digamos, desde el punto de vista teórico, el urbanismo moderno, que es el que estamos estudiando, cometió un solo error. Digamos, fue un error muy inocente, que en un inicio fue digamos, fue muy bien intencionado, pero que luego se desvió totalmente, ¿no? Y es el ánimo de dividir funcionalmente la ciudad. Es decir, zonas industriales, industria ligera y pesada, zona de vivienda colectiva, zona de vivienda en bloque o en altura, de vivienda unifamiliar, zona de comercio por otro lado. Digamos, si nosotros segregamos la ciudad, estamos generando desplazamientos innecesarios. Imagínense que para ir a trabajar dentro de la ciudad tengas que atravesar de punta a punta la propia estructura urbana. No es nada eficiente y no es nada funcional. Yo creo que es la siguiente o la próxima clase en la cual hablaremos sobre la segregación, cómo el urbanismo se solidifica, ¿no? El urbanismo moderno, y cómo plantea esta idea en todos los ámbitos. Dividir, segregar, funcionalizar. Entonces, desde el punto de vista del nuevo urbanismo, tenemos que afrontar este problema de cara. Y a esto, digamos, viene bien el comentario que hiciste, porque desde políticas urbanas podemos plantear, por ejemplo, distintas alturas de edificación, distintos tipos de uso, compatibilidades distintas, o incluso podríamos plantear barrios enteros con este principio de compacidad, del mismo modo que se pueda generar compacidad a nivel espacial y a nivel social, que las personas se sientan arraigadas con el espacio en el cual viven, digamos que tengan ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad y que puedan contribuir al propio desarrollo del espacio en el cual viven, ¿no? Yo creo que las ventajas son muchísimas si es que aceptamos que el espacio urbano es diverso. Ya hemos visto que la propuesta de Le Corbusier era muy sencilla, ¿no? Circular, trabajar, recrearse y habitar. Demasiado sencilla para el espacio urbano que nosotros tenemos, que sabemos que es mucho más complejo, ¿no? Gracias por la intervención. Vamos a esperar una intervención más antes de yo obligarles a hablar, ¿no? Porque básicamente es lo que voy a hacer. Así que tienen nuevamente micrófono abierto. Arquitecto, una consulta, respecto a lo que hablaba, el tema de lo que es la inmigración también ocurre que no podrían, digamos, Perdona, aquí el costo del suelo, ¿no? Como estábamos hablando en clases anteriores. ¿Me escuchan? Sí, se escuchó entrecortado. ¿Me escuchan? Sí, se escuchó entrecortado, pero logramos escuchar cuestiones de migración y cuestiones de costo de suelo, ¿no? No sé si podrías aclararnos un poquito más porque se cortó mientras hacías la intervención, el comentario.